comenzar la clase, la primera clase de inferencia causal, doy la bienvenida a todo el grupo nuevamente a esta clase. Las asignaciones planteadas van a estar en la página y serán entregadas hasta el 3 de diciembre. Son 4 asignaciones que vamos a tener. Entonces, comencemos con la definición de inferencia causal. La inferencia causal es el proceso de determinar el efecto real e independiente de un fenómeno particular que es un componente de un sistema mayor. La principal diferencia entre la inferencia causal y la inferencia de asociación es que la inferencia causal analiza la respuesta de una variable de efecto cuando se cambia una variable de causa del efecto. La acción de por qué ocurren las cosas se llama etiología. Se dice que la inferencia causal proporciona la evidencia de la causalidad teorizada por el razonamiento causal. La inferencia causal se estudia ampliamente en todas las ciencias. Varias innovaciones en el desarrollo e implementación de metodología diseñada para determinar la causalidad han proliferado en las últimas décadas. La inferencia causal sigue siendo especialmente difícil cuando la experimentación es difícil o imposible, lo que es común en la mayoría de las ciencias. Los enfoques de las inferencias causal son ampliamente aplicables a todos los tipos de disciplinas científicas y muchos métodos de inferencia causal que fueron diseñados para ciertas disciplinas han encontrado uso en otras disciplinas. El problema básico detrás de la inferencia causal y detalla algunas de las pruebas más convencionales utilizadas en diferentes disciplinas. Sin embargo, esto no debe confundirse con la sugerencia de que estos métodos se aplican solo a esas disciplinas, simplemente que son las más comúnmente utilizadas. La inferencia causal es difícil de realizar y existe un debate importante entre los científicos sobre la forma adecuada de determinar la causalidad. A pesar de otras innovaciones, persiste la preocupación que los científicos atribuyan erróneamente los resultados correlativos como causales. Del uso de las metodologías incorrectas por parte de los científicos y la manipulación deliberada de los resultados analíticos por parte de los científicos para obtener estimaciones estadísticamente significativas. Se suscita especial preocupación en el uso de modelos de regresión, especialmente modelos de regresión lineal. La inferencia causal se lleva a cabo mediante el estudio de sistemas en los que se sospecha que la medida de una variable afecta a la medida de otra. La inferencia causal se realiza con respecto al método científico. El primer paso de la inferencia causal es formular una hipótesis nula falsable, que posteriormente se prueba con métodos estadísticos. La inferencia estadística frecuente es el uso de los métodos estadísticos para determinar la probabilidad de que los datos ocurran bajo la hipótesis nulas por azar. La inferencia bayesiana se usa para determinar los efectos de la variable independiente. La inferencia estadística en general se usa para determinar la diferencia entre las variaciones de los datos originales, que son variaciones aleatorias, o el efecto de un mecanismo causal bien especificado. En particular, la correlación no implica causalidad, por lo que el estudio de la causalidad se ocupa tanto del estudio de los posibles mecanismos causales como de la variación entre los datos.
Un estándar de inferencia causal que se busca con frecuencia es un experimento en el que el tratamiento se asigna al azar, pero todos los demás factores de confusión se mantienen constantes. La mayoría de los esfuerzos en la inferencia causal tienen como objetivo aplicar la condición experimental. Los estudios epidemiológicos emplean diferentes métodos epidemiológicos para recopilar y medir la evidencia de los factores de riesgo y del efecto, y diferentes formas de medir la asociación entre los dos. Los resultados de una variación de 2020 de los métodos para la inferencia causal encontraron que usar la literatura existente para los programas de capacitación clínica pueden ser un desafío. Esto se debe a que los artículos publicados a menudo asumen una formación técnica avanzada, pueden estar escritos desde múltiples perspectivas estadísticas, epidemiológicas, informáticas o filosóficas. Los enfoques metodológicos continúan expandiéndose rápidamente y muchos aspectos de la inferencia causal reciben una cobertura limitada. Los marcos comunes para inferencia causal son el modelado de ecuaciones estructurales y el modelo causal de Robin. En el caso experimental, la verificación experimental de los mecanismos causales es posible utilizando métodos experimentales. La principal motivación detrás de un experimento es mantener constantes o variables experimentales mientras que se manipula a propósito la variable de interés. Si el experimento produce efectos estadísticamente significativos como resultados de que solo se manipula la variación de tratamiento, hay motivos para creer que se puede asignar un efecto causal a la variación de tratamiento, asumiendo que se han cumplido otros estándares para el diseño experimental. La cuasi experimental. La verificación cuasi experimental de los mecanismos causales se llevan a cabo cuando los métodos experimentales tradicionales no son disponibles. Esto puede ser el resultado de los costos prohibitivos de realizar un experimento o la inviabilidad inherente de realizar un experimento, especialmente los experimentos que se refieren a sistemas grandes como las economías de los sistemas electorales o parte de tratamientos que se consideran que presentan un peligro por el pozo, ser sujetos de prueba. Los cuasi experimentos también pueden recurrir cuando la información se retiene por razones legales. Los enfoques en epidemiología. La epidemiología estudia los patrones de la salud y enfermedad de poblaciones definidas de seres vivos con el fin de inferir causas y efectos. Una asociación entre una exposición a un factor de riesgo putativo y una enfermedad pueden sugerir que no es equivalente a causalidad, porque la correlación no implica causalidad. Históricamente, los postulados de Koch se han utilizado desde el siglo XIX para decidir si un microorganismo fue la causa de la enfermedad. En el siglo XX, los criterios de Basford-Hill, descritos en 1965, se han utilizado para evaluar la causalidad de variables ajenas a la microbiología, aunque incluso esos criterios no forman exclusivos de determinada la causalidad. En epidemiología molecular, los fenómenos estudiados se encuentran a nivel de biología molecular, incluida la genética, donde los biomarcadores son evidencias de causas o efectos. Una tendencia reciente es identificar la evidencia de la influencia de la exposición en la patología molecular dentro del tejido o las células enfermas.
En el campo interdisciplinario emergente de la epidemiología patológica molecular, vincular la exposición a las firmas patológicas moleculares de las enfermedades pueden ayudar a evaluar la causalidad, teniendo en cuenta la naturaleza inherente de la heterogeneidad de una enfermedad determinada, el principio de enfermedad única, el fenotipado y el como medicina y el tipo de enfermedad son tendencias en las ciencias biomédicas y de la salud pública, ejemplificadas como medicina personalizada y medicina de precisión. El filósofo David Lewis describió la causalidad como algo que marca la diferencia y esa diferencia que se hace debe ser la diferencia entre lo que fue y lo que hubiera sido sin ese algo. Esta es la interpretación que dan a la causalidad la mayoría de los experimentistas, aunque la definición parece simple, tiene muchas implicaciones sutiles. Aquí le representamos 10 ideas implícitas en la noción de causalidad que son importantes para el diseño de cualquier investigación. La primera, una afirmación causal es un enunciado sobre lo que sucedió, lo que no sucedió. Para la mayoría de los investigadores que realizan experimentos, el enunciado X causó Y significa que Y ocurrió y que no habría ocurrido si X no hubiera estado presente. Esta definición requiere que tengamos una noción de lo que podría haber sucedido, pero no sucedió. De manera similar, el efecto de X en Y se considera la diferencia entre el valor de Y habría tomado desde un valor de X y el valor de Y habría tomado dado otro valor de X debido al enfoque en la diferencia de los resultados. Este enfoque a veces como se conoce con el enfoque de causalidad, basado en hacer diferencia o en lo contrafactual. Los estadísticos emplean el marco de resultados potenciales para describir las relaciones contrafactuales. En un marco, en este marco dejamos ver que Jesús I1 denota el valor que la unidad I tomaría bajo la condición. Uno, por ejemplo, si la unidad I recibió un tratamiento y Jesús I0, el valor que había sido el observado en esta condición, por ejemplo, si la unidad I no recibió el tratamiento. Un efecto causal del tratamiento para unidad I puede ser una simple diferencia de los resultados potenciales de tau I, que va a ser igual a Y sub 1 menos Y 0. Un tratamiento tiene un efecto causal positivo o negativo en Y para la unidad I, si Y sub I1 es diferente de Y sub I0. El segundo punto, relación causal sin manipulación. La definición contrafactual de causalidad requiere que uno sea capaz de pensar qué valores podemos observar en diferentes condiciones. ¿Cómo serían las cosas si se eligiera un partido en lugar de otro? Las declaraciones causales cotidianas a menudo no cumplen con este requisito en algunas de estas dos formas. Primero, algunas declaraciones no especifican condiciones contrafactuales claras. Por ejemplo, la afirmación que la recesión fue causada por Wall Street no apunta a un contrafactual obvio. Debemos considerar si habría habido una reacción si Wall Street no existiera, o es la afirmación realmente una afirmación sobre las acciones particulares que Wall Street podría haber tomado, pero no lo hizo. Si es así, ¿qué acciones?
Es difícil evaluar la validez de tales declaraciones. Además, puede depender de qué condiciones contractuales estén implícitas en una afirmación. En segundo lugar, algunos enunciados implican condiciones contractuales que no son posibles de imaginar. Por ejemplo, la afirmación de que Peter consiguió el trabajo porque es Peter implica una consideración de lo que habría sucedido si Peter no fuera Peter. Alternativamente, la afirmación de que Peter consiguió el trabajo porque es un hombre requiere considerar a Peter como algo diferente de un hombre. El problema es que los contrafactuales en estos casos implican un cambio no solo en la condición que enfrenta un individuo, sino en el propio individuo. Para evitar estos problemas, algunos estadísticos instan a restringir la afirmación causales a los tratamientos que pueden manipularse, al menos en la imaginación y no necesariamente en la práctica. Por ejemplo, si bien podríamos tener dificultades con la afirmación de que Peter consiguió el trabajo porque es hombre, no tendríamos la misma dificultad con la afirmación de que Peter consiguió el trabajo porque la agencia de contratación pensó que era hombre. El tercer tipo, tenemos las causas no tienen por qué ser rivales. Aunque no podemos centrar en el efecto de que una sola causa X es un variable de resultado Y, generalmente no esperaremos que Y tenga una sola causa. Además, si sumamos los efectos causales de diferentes causas, no hay razón para esperar que sumen 100%. Por lo tanto, no tiene mucho sentido tratar de distribuir los resultados entre diferentes factores causales. En otras palabras, las causas no tienen por qué ser rivales. La Asociación Nacional de Rifle de los Estados Unidos sostiene, por ejemplo, que las armas no matan a la gente mata a la gente. Esta afirmación no tiene mucho sentido en el marco hipotético. Quita las armas y no tendrá muertes por heridas de bala. Entonces las armas son una causa. Quita a la gente y tampoco tendrás muertes por heridas de bala, por lo que las personas también son una causa. Dicho de otra manera, estos dos factores son simultáneamente causas de los mismos resultados. El cuarto tipo sería X puede causar Y, incluso si X no es una condición necesaria o una condición suficiente para que Y ocurra. A menudo hablamos de relaciones causales en términos deterministas. Incluso la cita de Lewis en la parte superior de esta página parece superior una relación determinista entre causas y efectos. A veces se piensa que las relaciones causales implican condiciones necesarias. Para Y que ocurra, X tiene que suceder. A veces se piensa que tales relaciones implican condiciones suficientes. Si ocurre X, entonces ocurre Y, pero una vez que hablamos de múltiples unidades, hay al menos dos formas en las que podemos pensar en que X causa Y, incluso si X no es una condición necesaria ni suficiente para Y. La primera es reinterpretar todo en términos probabilísticos, que X cause Y. Simplemente requiere decir que la probabilidad de Y es mayor cuando X está presente. Otra forma es permitir contingencia. Por ejemplo, X puede causar Y si la condición Z está presente, pero no de otra manera. En el punto 5, existe un problema fundamental de la inferencia causal. Si los efectos causales son enunciados sobre la diferencia entre lo que sucedió y lo que podría haber sucedido, entonces no lo podemos medir. Malas noticias. De manera prospectiva, puede organizar las cosas para que pueda observar lo que sucede si alguien recibe un tratamiento o lo que sucede si no recibe el tratamiento.
Sin embargo, para las mismas personas nunca podrá observar a ambos resultados y por lo tanto tampoco la diferencia entre ellos. Esta incapacidad para observar efectos causales a nivel de la unidad de estudio a menudo se denomina problema fundamental de la inferencia causal. En el punto 6, usted puede estimar el efecto causal promedio aun cuando no pueda observar ningún efecto causal individual. Aunque no pueda observar si X causa Y para una unidad determinada, si es posible determinar si X causa Y en promedio, la idea clave aquí es que el efecto causal promedio es igual a la diferencia entre la variable de resultados promedio para todas las unidades. Si todas están en la condición de control y la variable de resultado promedio para todas las unidades, si todas estas si todas están en la condición de tratamiento, muchas estrategias para la identificación causal se enfocan en formas de aprender acerca de los resultados de potenciales promedios. 10 cosas que debes saber sobre las pruebas de hipótesis. Nos muestra cómo podemos aprender acerca de efectos causales individuales en vez de efectos promedio datos. El problema fundamental de la inferencia causal. Como punto 7, la estimación del efecto causal promedio no requiere que los grupos de tratamiento y control sean idénticos. Una estrategia que la gente usa para aprender acerca de los efectos causal promedio es crear grupos de tratamientos y control a través de la aleatorización. Es común que algunos investigadores se preocupen por qué los grupos de tratamiento y control resultantes no sean similares en dimensiones relevantes. La buena noticia es que la razón por la cual las diferencias en los resultados promedio entre los grupos de control y tratamientos asignados aleatoriamente capturan los efectos promedio del tratamiento en valor esperando a través de la aleatorizaciones repetidas dentro del mismo grupo de unidades. No se basa en que los grupos de tratamiento y control sean similares en las características observadas, sino que se basa únicamente en la idea de que en promedio los resultados en los grupos tratados y de control capturarán los resultados promedio para todas las unidades en el grupo experimental, si estuviera respectivamente, en tratamiento o en control. En la práctica, los grupos de tratamiento y de control no serían idénticos. En el punto 8, correlación no es igual a causalidad. Una correlación entre X y Y es un enunciado sobre la relación entre los valores reales de estas variables y no sobre la relación entre los valores reales y los valores contrafactuales. Entonces, las afirmaciones sobre causas y correlaciones no tienen mucho que ver entre sí. Las correlaciones positivas pueden ser consistentes con efectos causales positivos, efectos causales nulos o incluso en efectos causales negativos. Por ejemplo, tomar medicamentos para la tos se correlaciona positivamente con la tos, pero es de esperar que tengan un efecto causal negativo sobre la tos. En el punto 9, si usted sabe que en promedio A causa dólares, B dólar y B causa C, esto no significa que en promedio A cause C. Se podría esperar que si A causa B y B causa C, entonces A causa C. Pero no hay razón para creer que las relaciones causales promedio sean transitivas. Para entender por qué, imagine que A causó B en los hombres, pero no en las mujeres, y B causó C en las mujeres, pero no en los hombres.
Entonces, en promedio, A causa B y B causa C, pero es posible que no haya nadie para que en A tenga un efecto en C mediado por B. Y en el punto 10 es más fácil aprender sobre los efectos de las causas que aprender sobre las causas de los efectos. Aunque puedan parecer dos formas de decir exactamente lo mismo, existe una diferencia entre comprender cuál es el efecto de X en Y, los efectos de una causa y el valor que tomó Y se debió a X, la causa de un efecto. Considera el simple ejemplo. Supongamos que realizamos un experimento con una muestra que contiene el mismo número de hombres y mujeres. El experimento asigna aleatoriamente a hombres y a mujeres a un tratamiento binario X y mide una variable de resultado binario Y. Además, suponga que X tiene un efecto positivo de 1 para que todos los hombres, es decir, el resultado potencial del control de los hombres es 0. Y sub i de 0 va a ser igual a 0 y la salida potencial cuando son tratados es un y sub i de 1 va a ser igual a 1. Para todas las mujeres, para todas las mujeres. X tiene un efecto negativo de -1, es decir, la salida potencial de las mujeres bajo el control es un y sub i 0 que va a ser igual a 1. Y su salida potencial cuando son tratadas es y sub i de 1 va a ser igual a 1. En este ejemplo, el efecto promedio de X en Y es 0, pero la razón para que los participantes en el grupo de tratamiento tengan Y igual a 1 es porque X es igual a 1. De manera similar, todos los participantes en el grupo de tratamiento como Y igual a 0 tienen Y igual a 0 porque X es igual a 1. Los experimentos no permiten obtener un resultado, una respuesta exacta a la pregunta sobre los efectos de una causa, pero en general no es posible obtener una respuesta exacta a la pregunta sobre las causas de un efecto. Bien, hemos concluido con la primera actividad, con la primera clase y por favor les dejo las actividades, entregarlas por favor antes del 3 de diciembre. Gracias.